Virus, ¿eh? Lo van a ver abreviado este como PPH o como HPV, de acuerdo al idioma que utilicemos. Esto es una familia de virus DNA amplia que se ha encontrado que hay como 100 serotipos. Todos estos, la mayoría se vinculan sobre todo con lo que conocemos comúnmente como verrugas, ¿ya? Son neoformaciones en piel y tienen peculiaridades como su tropismo, si quieren, por células epiteliales. Así que es diferente una presentación, pero como les digo, no se ha copiado adecuadamente en el CD y tampoco pueden mandar porque está pesada. Entonces, igual vamos a ver la parte general, es lo que nos interesa. Acordarnos que de estos 100 serotipos, como decía, y de las verrugas que causan, la que mayor connotación tiene, porque por un lado hablamos de lo que es la verruga común, ya no la vemos con la frecuencia de antes, veíamos generalmente en niños pequeños, si alguien ha visto, ¿no es cierto? Como si fueran han visto a los pollos, a las gallinas, a la cresta, el aspecto que tiene su cresta, pues ese tipo de lesiones en piel. Es lo que se llama la verruga común, que la vamos a ver y que habitualmente con el paso del tiempo se pierde. Y lo otro que tiene más importancia para nosotros es la verruga genital. Porque esta verruga genital no solo se considera como una ITS, sino que esta ITS luego puede vincularse con un problema serio como es el cáncer de cuello uterino. Para nuestro medio la connotación es importante. Si es que no alcanzara a llegar el compromiso para pasarles la presentación, puesto que lo van a ver siempre diferente, pues aquí vamos a resumir lo que estaba en la presentación. ¿Ya? Entonces les decía apetencia, tropismo, sobre todo por células epiteliales. Dentro de estos 100 serotipos, ya hablando de lo que es la verruga genital, existen lo que se llaman virus de alto riesgo y virus de bajo riesgo. ¿En relación a qué? A este problema, al cáncer de cuello uterino. Clásicamente se acepta que los virus de alto riesgo, sobre todo, son el 16 y el 18. Con menos frecuencia entran otros, como lo pondremos entre paréntesis, el 31, el 33. Y los de bajo riesgo se dice que son el 6 y el 11. Alto riesgo o bajo riesgo, ¿para qué? Para que la infección pueda derivar de ese cáncer de cuello uterino. Actualmente el vínculo entre cáncer de cuello uterino e infección por papilomavirus es muy fuerte, muy grande. Tanto así que se dice que quienes adquieran la infección por papilomavirus, por lo menos un 10% o más van a llegar a ser cáncer de cuello uterino. Una cifra exagerada, más si partimos, por ejemplo, si habláramos de datos generales, que se dice que el 2% de todas las mujeres, todas absolutamente, algún momento de su vida han tenido la infección. Y que más adelante, ya les decía, de ese 2% de la población total, un 10% pudiera ir hacia el cáncer de cuello uterino. Es importante. Bolivia tiene prevalencia de cáncer de cuello uterino el segundo valor más elevado en las Américas. Por delante está Surinam, y luego estamos nosotros. Se habla que en porcentajes por 100.000 habitantes, nosotros como Bolivia andamos más o menos por los 30, por 100.000 habitantes. En los demás países ese número es mucho menos. Y es que nos plantea, es un problema en el que nosotros tenemos responsabilidades. ¿A partir de qué? De identificar la infección y en lo posible tipificar a los grupos a los serotipos de alto riesgo en la población. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que es un virus de DNA, de los múltiples serotipos, de los 100 que hay,
40 se vinculan con infección en el hombre, si van hablando genéricamente. La mujer es la más afectada. Porque cuando hablamos del 2% de las mujeres tienen, en el varón el porcentaje baja un poco más o menos está entre el 0,5 y el 1%, pero así mismo es elevado, porque en algún momento de su vida han tenido el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a procurar entender de la fisiopatología de la infección? Es un virus, y de ahí el alto riesgo, que al tener el tropismo por células epiteliales, es portador de dos genes. ¿Ya? Sobre todo el E6 y el E7. Hasta ahí, bueno, como otros virus, también tienen algunos de estos. Pero en este existen estos dos, y estos dos configuran una situación donde pueden inhibir unas proteínas que actúan como reguladores de las células. Proteínas que detectan cuando una célula epitelial se está alterando en su forma, en sus capacidades de reproducción. Un último intento, a ver si les podemos esperar. No, es igual, queda en deuda eso. Se van a entender luego si ven la presentación esto. Estas proteínas les decía que se llaman P53 y la P105, son capaces, les decía, de regular las expresiones anormales en las células. Es decir, detectan células que son un tanto defectuosas y que hacen, inducen su apoptosis. De esa manera impiden el crecimiento, la proliferación de esas células y pues de algún modo están evitando que esas se conviertan luego en células neoplásicas. Los virus lo que hacen con estos genes es inhibir, inactivar estas proteínas, de tal manera que se facilite la expresión de esas células anormales. Si nos acordamos cómo es el epitelio a nivel genital, a nivel vaginal, ¿quién se acuerda? Eso es histología. Vale, sin miedo, no es examen. Plano poliestratificado, dice, ¿no ven? ¿Cómo lo entenderíamos? Si dibujáramos células en la parte de abajo o de afuera para adentro, si quieren, vamos a ver células planas que progresivamente van cambiando su arquitectura, ¿no? Y en la parte basal, en la membrana basal, pues van a estar las células, si quieren, con todas sus características, que progresivamente, conforme van colocándose en diferentes planos, todo el tiempo se van renovando, las vamos a ver si ya no con núcleos, sino como células que se están queratinizando y le dan esa resistencia a ciertos tejidos, entre esos a la pared vaginal. Entonces, ¿qué ocurre cuando una de estas células es infectada con el papilomavirus? Vamos a poner en amarillo, digamos, llegó el papilomavirus y va generando cambios, de modo que si viéramos, estaba en una de las gráficas, ¿no?, que les iba a mostrar, entonces vamos a ver ya células, si quieren, con formas un tanto diferentes, cada vez con formas bizarras, inclusive desde su membrana basal. Las que veíamos, si quieren, células cúbicas con su núcleo, las veremos de diferentes formas, y eso nos está expresando la inhibición de esas proteínas de regulación. De esa manera es que pueden inducir cambios a nivel epitelial, ¿de acuerdo? Las verrugas, que son un tipo anormal de tejido, en que se expresan eso, el crecimiento anormal de tejidos en zonas que son genitales. ¿Cómo se diagnostica? Primero será la observación clínica. Las lesiones, sobre todo en genitales, que tienen un nombre, que se llaman condilomas para nosotros, y
tiene un apellido, condiloma acuminado se llama. ¿Cómo es este condiloma acuminado? Son lesiones con aspecto de crestas de gallo, se dice. Si alguien ha visto lesiones vegetantes que crecen por encima, ¿cierto? No hay una gráfica que no hay un dibujo que nos pueda graficar las cosas. Pero, entonces, la principal expresión en esa observación clínica es ese condiloma acuminado. Son damas que vienen a la consulta, que a veces pues, nos comentan, y al revisar vemos esto de diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo de las condiciones de cada paciente. En esto hay casos, si llamaríamos leves, donde hay lesiones aisladas, y quienes tienen mucho cuidado les llama la atención, hasta casos que pudiéramos llamar monstruosos. Donde vemos lesiones bien abigarradas que nos impresionan a la vista, como les digo, las fotos dicen a ver mucho más. Entonces, esto depende de quién, del estado inmunitario de cada paciente. ¿Dónde vamos a ver sobre todo estos problemas? En gente desposeída, cuya nutrición es adecuada, gente que no tiene acceso a controles periódicos y que va a devenir cuando vean lesiones que ya le están molestando demasiado, ya duelen, que además se sobreinfectan, o por si acaso han venido a un control prenatal y ahí encontramos estos problemas. ¿Ya? Esto hablando de la verruga genital, les reitero, no estamos hablando de las verrugas comunes, donde las lesiones parecidas vamos a encontrar en diferentes lugares. Puede estar en la piel, en las manos, en los pies, en la cara. En cambio, este condiloma, sobre todo, lo vamos a ver en genitales. Y también en el ano. Hay varones que han de tener, obviamente, en sus genitales masculinos, ¿no? Son lesiones que son las que nos llaman la atención. A partir de eso, el diagnóstico puede ser clínico y esto se puede complementar con el laboratorio lo posible. ¿Qué se puede hacer? Una PCR, actualmente ya más difundida. La serología, que no nos ayuda mucho. Para establecer ya el diagnóstico. Con eso tenemos que hacer algo con estas pacientes. Como les decía, las verrugas genitales son importantes. Y ahí volvemos a la consideración de estos serotipos de bajo o alto riesgo. Afortunadamente para muchas damas, estas lesiones, sobre todo cuando son leves, leves le pondremos, puede aparentar una autolimitación. ¿Qué significa? Que en un término de tiempo, más o menos de 2 años, las lesiones desaparecen espontáneamente. ¿Cuáles? Sobre todo estas de bajo riesgo. ¿Ya? Por eso será importante establecer cuál. Porque ¿cómo le decimos a una dama que viene con su infección? Espere 2 años y se va a pasar. No, tenemos que pensar que puede tratarse de esto. Y ahí, ¿qué nos ayuda? Esta PCR. ¿Ya? Actualmente el diagnóstico, les decía, ya específico del virus, PCR, serología, pero también nos ayuda la citología. Ambos exámenes, serología o PCR, para alguien que no tiene recursos, son pues onerosos, tal vez inaccesibles. Un PAP, en cambio, con el programa que existe, hasta se lo hacemos sin costo. Y el Papa Nicolau es el que nos orienta a pensar y hasta establecer diagnóstico específico, porque en el Papa Nicolau vamos a ver algunas observaciones, sobre todo unas células que se llaman coilocitos. ¿Se van a acordar de esto? ¿Ya?
¿Qué son esos coilositos dentro del dibujito que les decía de cómo cambian las células? Vamos a ver células, si quieren, agrandadas, con núcleos grandes y prominentes y un citoplasma clarito. Otra vez, ¿no? Las fotos los muestran mejor. Pero esos coilositos son casi patognomónicos de infección por papillomavirus. Es decir, mujer que se haga un Papa Nicolau, si el patólogo está muy bien entrenado, nos va a reportar ya coilositos. Y eso es sinónimo de infección por papillomavirus. ¿Qué hacen en este caso? Recurrir a las pruebas moleculares. No solo PCR, hay una que se llama captura híbrida, que es parte de esas pruebas moleculares. Hay otra que se llama la identificación de serotipos, de tal manera que estas nos apunten a identificar precozmente los de alto riesgo. Si nos han tipificado los de bajo riesgo, ahí sí podemos explicarle a la señora que se haga controles un tiempo, ya con más tranquilidad. En cambio, si encontráramos los serotipos de alto riesgo, esa paciente requiere a veces otros exámenes, también dependiendo del estadio en el que haya venido. ¿Ya? Estas infecciones, así sean las leves sobre todo, tienen sus etapas, digamos, tempranas, etapa media y etapas avanzadas. En las etapas tempranas las lesiones van a ser microscópicas solo con el Papa Nicolau. Hay etapas medias donde hay lesiones de mayor tamaño que van a requerir, aparte de estas pruebas, otras. Y si es un caso avanzado, con mucha más razón. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada, el abordaje de estas pacientes tiene que ser muy cuidadoso como para que pues, podamos para que podamos orientarlas adecuadamente y en lo posible, si hubiéramos encontrado, reitero, unos serotipos de alto riesgo, completemos los exámenes. Las lesiones intermedias medias, a veces requieren de otro examen que se llama colposcopía. Esto ya es un examen especializado, pero ¿qué busca? Revisar, examinar a la paciente bajo visión ampliada. Es como si tuviéramos un estereoscopio, ¿me entienden? Por parásito, o sea que nos amplifica imágenes, no como un microscopio, porque nos amplifica 100, 400 veces, 1000 veces, ¿no? En cambio, el colposcopio nos amplifica unas centenas de veces el tamaño, unas decenas, perdón, pero es suficiente esto para identificar áreas sospechosas. De que se traten de lesiones intermedias. El Papa Nicolau tiene una clasificación, todavía la usan algunos. Antes nos daban una clase 1, 2, 3 y 4. Hasta el 2 decíamos que es normal. El 1 es el ideal, el 2 era un Papa Nicolau con cambios inflamatorios reversibles. En cambio, un PAP 3-4 ya nos hablaba de sospecha. El 3 una sospecha leve, con el 4 una sospecha mucho mayor. Pero cambia esa clasificación. Si alguien lee un poquito van a ver que ya no se usa tanto esto, sino la clasificación de NIC o de displasias, que igual tiene su gradación. 1, 2, 3. Así sea, se trate de un NIC o una displasia, requieren esta colposcopía. ¿Para qué? Para hacer el examen, identificación de áreas sospechosas y completar el diagnóstico con una biopsia. Es decir, para el diagnóstico, por un lado, recurrimos a la citología, lo que hemos dicho el Papa Nicolau, a las pruebas de laboratorio, pruebas serológicas o las pruebas moleculares mejor. Luego a la colposcopía y a la biopsia. 4 etapas para establecer el diagnóstico precoz. Con esta biopsia se entiende qué hacemos.
tomamos un pedazo de tejido y ese pedacito de tejido se manda al patólogo y ese nos da el diagnóstico final, si es que se trataba de lesiones, de cuál se trata, la profundidad de las lesiones, porque en el dibujo del epitelio que les decía, esas etapas se deben a cuán afectada esta membrana basal o más allá del epitelio. Entonces la biopsia nos da un diagnóstico de eso. Y en base a eso ya le planteamos otras medidas. Porque el tratamiento acá no solamente es un tratamiento para tratar la infección, sino para curar esa paciente. No nos sirve tratar la infección como papilomavirus si es que hay lesiones. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? Por un lado, estamos manejando la presencia del microorganismo, del virus, pero si hay muchas lesiones, esas lesiones requieren complementar. ¿De acuerdo? Pues ahí vamos al tratamiento que hacer. Si fuera una infección leve, hay varias medidas. Podemos usar calor, eso se llama la electroterapia. Podemos usar el frío, eso se llama crioterapia. Es decir, el frío puede causar quemaduras. Con ambos métodos, ¿qué hacemos? Vamos a suponer, este era el cervix uterino, más o menos tiene esa forma, había una lesión, le pondremos en amarillo, sospechosa, o eran las verrugas que hemos encontrado. Entonces, las vamos a quemar, si vale el término, ya sea con calor o con frío. ¿Qué se logra con eso? Que al quemar esas lesiones, estas cicatrizan, digamos, se desprenden. Suponemos que con eso está tratada la lesión. Eventualmente hay que hacer un tratamiento quirúrgico. ¿En quiénes? Cuando los casos sean avanzados. Algunos llaman a las formas graves tumor. ¿Ya? Pues ahí ya no solo es la decisión, el retiro por quemaduras, ya sea de frío o calor, sino bajo anestesia hay que retirar. Son lesiones extensas a veces, pero no nos queda otra. La vía esa es también existe un tratamiento, si quieren, con químicos. Utilizamos varios agentes, uno se llama porfirina, hay otro se llama el imiquimod, es un antiviral, y más recientemente se están usando interferón. Interferón alfa e interferón beta. Estos dos son tratamientos cuando hay lesiones, sobre todo este primero que igual provoca una lesión cáustica, una quemadura. ¿Ya? Se provoca una quemadura, puede ser. Y un otro agente que los dermatólogos usan, que se llama ácido tricloroacético, también es otro cáustico. Igual con ambos provocamos quemadura química, ya no física, ¿cierto? Procurando que esas lesiones se quebren, se sequen y se caigan. ¿De acuerdo? Estos, en cambio, del imiquimod y el interferón se usan más como una forma preventiva, como un tratamiento complementario del anterior. ¿Para qué? Para evitar recidivas, recaídas. Una infección viral, aún con un buen tratamiento, no la podemos considerar nunca plenamente erradicada. No es como las infecciones bacterianas, a veces con un tratamiento de antibiótico asociado, eliminamos la infección, eliminamos el foco y pues está curado. Acá no, pueden haber recidivas dependiendo del estado inmunológico de la paciente. Este interferón, este imiquimod tiene sus esquemas de manejo y con eso pues podemos esperar
que no hayan recaídas, ¿de acuerdo? Epidemiológicamente, el cáncer de cuello uterino, les decía, es un problema serio, ¿eh? No solo en nuestro medio, pero para nuestro medio, si hablamos de aspectos epidemiológicos, el cáncer de cuello uterino es la mayor causa de muerte en damas, en nuestro medio. Es la primera causa de muerte con cáncer. Eso ya nos da una pauta de la importancia que tiene. Después de eso está el cáncer de mama, el cáncer de ovario, en otros lugares. Así que eso aquí nos empuja a pensar en las medidas, no solo los criterios epidemiológicos, sino en la prevención de estos problemas. Les decía hace rato que en las Américas, Bolivia es el segundo país con mayor prevalencia de cáncer de cuello uterino. A nivel global, la infección por el papilomavirus, les decía, afecta a un gran número de mujeres, porque muchas de ellas, si las lesiones son leves, no sangra, no duele, de repente alguien encuentra una excrescencia, pues puede considerarse asintomático. Y el problema se va difundiendo. Para muchos es la ICS más frecuente a nivel mundial. Hay textos que nos dicen eso por números, sobre todo en Europa, Estados Unidos, es la más frecuente. Y más este tiempo, como muchas infecciones virales que no son aparentes de inicio, ¿cierto? A veces este papilomavirus se hace recién notorio en el embarazo. ¿Por qué? Porque por fisiología habrán entendido, con el embarazo es como si tuviéramos una baja inmunológica en las damas. ¿Para qué? Para aceptar un material genético extraño que debe aceptarlo el organismo. Si alguien ha leído en un embarazo, hay varios fenómenos que básicamente resumimos en que la mujer recibe material genético extraño, el cuerpo lo detecta y procura eliminarlo. Por eso los malestares, a muchas les cuesta, ¿no es cierto? Tienen que meterse en cama, internarse, hospitalizarse, en fin, porque sus reacciones son exageradas. Hasta que se equilibre, finalmente el organismo de la mujer pues acepta y asimila nomás ese material extraño que ya fue creciendo, etcétera, etcétera. Pero hay una etapa donde su inmunocompetencia baja un poco y es donde pueden aparecer estas lesiones. Sobre todo en quienes, ya les digo, en las personas que menos posibilidades tienen. Por eso es que hay que pensar en la prevención. Y la prevención, como otras ITS, se da por las cosas que parecen trilladas, ¿no es cierto? El uso del preservativo, ¿qué más? Identificación de contactos, el tratamiento precoz. Pero acá también puede hacerse la prevención ¿con qué? Con la vacuna. Hay una vacuna, ¿ya? Hay una bivalente y otra tetravalente, que utilizan, incorporan, lo que hemos dicho, las cepas, los serotipos más frecuentes. Esta bivalente, por lo tanto, tendrá el 16, el 18. Y esta tetravalente tienen los mismos, más los que hemos dicho, ¿no? 31, 33. Tienen su periodicidad. ¿Cuál es la condición? Sobre todo se administra en damas que no hayan tenido la infección. Esto se entiende por qué, que estén antes de sus periodos. Acá en la facultad se usaba el criterio que eran menores de 12 años. Discutible porque alguien puede decir, no, los 12 ya han tenido relaciones. Ojalá que no. Pero se espera eso, que no haya habido la infección. Se vacuna a población escolar generalmente.
¿Han escuchado de esa? En el piso 10 vacunaban todavía. Usaban alguna de estas de manera gratuita. ¿Se pelea para qué? Para que se incorpore esta vacuna al programa ampliado de inmunizaciones, incluyendo para algunos, deberíamos incluir también a quienes podemos transmitirla, ¿no es cierto? En algunos países incluyen a niños, a varones. Acá estamos en eso. De esta manera, pero con alguna de estas vacunas podemos prevenir. Con esta bivalente se dice efectividad del 93%. Y con la otra llegamos a más, hasta un 98 a 99% de efectividad. Importante, ¿no es cierto? Pero que hay que pensar que no tenga la infección, que no es aparente de inicio la infección, lastimosamente. Entonces, alguien que supongamos ya entra en un terreno complicado, si ustedes son los que van a ir por la vacuna, si le preguntan a la mamá de una niña de 12 años, ¿tuvo relaciones? Absolutamente no, nos van a decir. Pero no hay certeza, ¿no es cierto? Mientras mayor sea, pues la certeza se va perdiendo. Deberíamos tener, ¿de acuerdo? Eso es lo que resumimos del tema. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿alguien de aquí va a ser conmigo el lunes? Creo que ustedes, ¿no? Ya, entonces a Darcy o a Joel les voy a pasar la presentación y el compromiso, pero que no se lo guarden, comparten con todos. ¿Listo? Gracias por su tiempo, nos vemos entonces. Es un resumen de lo que ya les digo, ojalá le presten atención a lo que hemos hecho hoy. Creo que hacen listas. Doctor, una pregunta. Por favor, no se muevan todavía, estamos en tiempo. ¿Qué decía? ¿Qué pasaría si se le vacuna a una persona que ya se ve infectada? Pregunta a su compañera, ¿qué pasa si vacunamos a una persona que ya ha sido infectada? La protección, obviamente, no ha de ser la misma. Segundo, si esa persona infectada por ahí tuviera los que hemos visto, no sé, los tipos de bajo riesgo, algo podrá ayudar. Con ese criterio, por si acaso, en algunos casos, los ginecólogos a veces nos mandan para vacunar, digamos, personas mayores en quien hay sospecha de un NIC 1, NIC 2, por si acaso le vacunemos. ¿Para qué? Para que de repente generamos algo de inmunidad y pueda ayudar a controlar la infección. Pudiera funcionar, pero no hay certeza, sino es la suposición de que pudiéramos ayudar. Lo ideal es que no haya infección, que no hayan habido relaciones, obviamente. El contagio básicamente es sexual, me olvidaba de eso, pero también puede darse por contacto directo, piel a piel, el contacto con las lesiones sospechosas, ahí entramos nosotros. ¿No? Porque hay extremos, y por la profesión yo les cuento, alguna vez en el hospital aquí, crónicamente no hay material, falta todo. Hay que revisar pacientes. Alguna vez un compañero de residencia tenía que sacar un tapón de genitales. ¿Guantes, señora enfermera? No hay. Pero no hay. Pero hay que sacar y nos olvidamos a ver un tratamiento. Se hace el tapón. Porque estamos arriesgándonos, pero si tenemos alguna lesión, así sea mínima. Porque la forma de contagio es, ya decir, por relación sexual, por microtraumas. En una relación, sea por la vía que fuera, hemos hablado de otras posibilidades, pues hay microtraumas, microlesiones suficientes para que una partícula como el virus pueda ingresar. El contacto con las lesiones también puede darse. De ahí que no solamente vamos a ver verrugas en genitales, podemos ver verrugas en el ano, podemos ver verrugas en la boca. Me olvidaba de eso. En mujeres embarazadas se aborda esto de una manera en que les sugerimos operarse, es decir, que el bebé no tenga contacto con el canal del parto para que no se infecte, porque puede haber una papilomatosis laríngea, se llama, que eventualmente, así como puede haber cáncer en la mujer, también puede haber cáncer en el varón, con menos frecuencia, es cierto, pero cáncer en genitales masculinos puede haber. Y menos frecuente el cáncer de vías respiratorias cuando ha habido contagio del mismo papilomavirus. Mejor es prevenir. ¿Ya? ¿Algo más?
Ahora sí, entonces, gracias, señor. Nos vemos la próxima.